Bueno, acá tengo en la mano Vivir de viaje, Sara Gallardo. Yo creo que es el tercer o cuarto libro que haces, Lucía, Sí, sobre Sara Gallardo, ¿no? sí. Sí, estoy contenta porque siento que Sara es la interminable La Sara, ¿no? interminable Sara. Se Eh, rescató, gran parte del rescate de Sara Gallardo como escritora se debe a Lucía de Leones, yo tengo que decir. sí, y a Leopoldo Brizuela, O a que Leopoldo Brizuela, fue, ¿cómo no? digamos, quien editó primero su narrativa breve completa, que mi generación la leyó a Sara desde esa narrativa breve El completa libro de Leopoldo de Brizuela. Leopoldo. Y bueno, y la parte periodística y de viajera, sí, sí, la trabajé mucho, La sí. trabajaste muchísimo Sí. y lo increíble es que siguen saliendo libros. ¿Vos viste? Siguen convocando. Siguen convocando. Es que es un personaje Sí. muy Y, interesante, Sara Gallardo. y faltaba, o sea, yo había recopilado, ¿te acordás que estuvimos en el programa presentando ¿Cómo no? macaneos? Macaneos, ya eran Eh, artículos eran los de periodísticos. confirmado Claro. y bueno, y faltaba toda una parte que era la Sara viajera. Y Alejandra Laera, que es la que dirige la serie Viajeros del Fondo de Cultura Económica, me dijo, ¿hay algo de Sara en viaje? Y yo le dije, hay un montón. Lo que pasa A es mi que, juego me llamaron. claro, hay un montón y tengo todo un placar en mi casa lleno. Si querés, lo hacemos. Y me dijo, pero Ya, ya, ya me dijo, es el mismo. momento Sara. Así Sí. que, bueno, rapidito salió el libro con una edición divina del Fondo de Cultura Económica que se arriesgó también a publicarla y quedó contenta. Mariana Rey, le quiero agradecer, que fue mi editora, que, viste, cuando Te tratan te bien. tratan bien y te dan vuelta un poco el libro, así que quedó divino, creo, porque viene otra Sara, ¿no? El público se puede encontrar con la Sara que desde muy jovencita eligió el viaje como forma de vida. Es muy notable si uno ve ese temperamento medio nómade que Sí, tenía. Porque impresiona también. Hay algo que a mí siempre me intrigó y aprovecho que estás acá y te dale. pregunto. Sara Gallardo, sus últimos años, los pasa en Europa, ¿no es cierto? Sí. En Italia. Antes de viajar a Italia, se instala con sus hijos chiquitos en la casa de Mujica Lainez en Ujú. Córdoba, que es una casa maravillosa, enorme, tiene varias casas, es un predio. Sí, Y le da a Sara, que supongo que estaba pasando un momento difícil. sí. ¿Podés contar un poco esa historia? Acá Claro, hay un escrito de ella sobre la casa sobre de... los objetos del Sí, paraíso. el paraíso Bueno, es el nombre de la casa. Nosotros fuimos una vez al paraíso con las cámaras del canal, filmamos toda esa casa. Algún día la vamos a volver a pasar es una esa noche. Es belleza, es en la maravillosa. cumbre, En Córdoba, en la en cumbre. Córdoba. Ella, bueno, tiene unas segundas nupcias con Murena, que es un Con Héctor escritor, con Moreno. Héctor Murena, y bueno, muere y entra, como podríamos decir, en un estado de tristeza y bueno, se retira, se quiere ir de Buenos Aires, esa ciudad malvada, como la llamaban los galgos, y Manucho, que era su gran amigo, la aloja en Córdoba, en una de las dependencias del paraíso, ¿no? Claro. Y Ella con, lo cuenta acá lo en el cuenta, escrito que tiene. claro. Estamos Es una hablando, casita es una que le casita da. chica y además Sí. ella empezó a hacer de todo, Cristina, o sea, acupuntura, cocinaba, daba talleres literarios, era otra Sara la que se había, o sea, la escritora del País del Humo, que todavía no lo había publicado, la escritora de Isejuaz, se dedicaba a otras cosas y bueno, después de ese tiempo en Córdoba, donde finalmente le da un orden a los cuentos del País del Humo, se va a Barcelona porque la contrata la editorial Pomer para escribir La Rosa en el Viento, se va con toda su familia. Ese viaje es muy gracioso porque se lleva a una perra, se lleva el lavarropas con libros, se lleva a los hijos, se lleva todo eso en un barco, ¿no? En el siglo de los aviones. Y a partir de entonces, estamos hablando de 1978, ya se queda en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué se queda Ella allá? decide retirarse al Mm, viejo mundo. Pensemos que coincide con los años de la dictadura militar. Igual Sara no es una exiliada política propiamente dicha, no no. es que ella tuvo que escaparse del país para salvarse la vida, pero había algo espiritual que la hizo permanecer en Europa y se quedó ahí. Iba y venía a visitar a sus padres, a presentar un libro, pero se radica, bueno, primero en Barcelona, después en Suiza y finalmente en Roma, donde pasa sus últimos años ¿Muere y en Roma? muere en Buenos Aires en un viaje Ah, relámpago que mira. hace a visitar a su familia. Ella era asmática y
un descuido, una noche se ahoga y no se llegó a la farmacia más cercana y murió de una manera trágica. Es muy joven. Joven, sí, porque ella nace en el 31 y muere en el 88. Entonces, muere muy joven. Yo me estoy cada vez acercando más a su vida y digo, espero trascenderla, ¿no? Pero digo, ¡qué juventud! ¿Y no vas a escribir la biografía de Sara? Ay, porque no hay biografía vos de Sara sabés que Gallardo. hay unas ofertas, las estamos estudiando. Me imagino. Sí, está eso. Hay también una oferta de un documental. Ahora en noviembre la Casa del Bicentenario hace una performance con los textos de Sara. Quiero decir que empieza también a contemporaneizarse, ¿no? A leérsela y a mostrarla con los recursos del presente, y eso creo que a Sara le hubiera encantado. Le hubiera gustado, yo seguramente. Creo que sí. Pero hay tantas autoras que en los últimos años empezaron a rescatar, ¿no es cierto? No se la recordaba tanto a Sara Gallardo. No. Lo mismo pasó con otras, con Elvira Orfé, qué sé yo, con Silvino Campo antes, bueno, con Marta Lynch, con Beatriz Guido, Silvina Burrich, que eran los grandes bestsellers de la época, pero son escritoras que empezaron ahora a recordarse, ¿no? Pensá que en su momento, bueno, vos lo sabés muy bien, porque escribiste esa trilogía, que en su momento estas escritoras habían ocupado la escena pública de manera inédita. Te hablo de los fines de los 50, pero 60. sobre todo estas tres las tres olvidadas. Que sin embargo no entraron en el boom. Pero ¿no? para nada. No entraron, no hubo mujeres en el boom, pero fue un movimiento muy... Bueno, pero para nada, hoy que hablamos del boom. Del boom, yo pensaba... Es otra historia, es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Es otra cosa, pero de todas maneras tuvieron un gran éxito y Sara Gallardo por ahí no tuvo tanto, pero también lo tuvo. En su momento lo tuvo, después, bueno, pasó por un proceso de olvido. Pero me intriga mucho, por eso te decía lo de la biografía, el personaje, Sara. Sí, tenemos ganas, Cristina. Te voy a hacer un par de preguntas para que me ayudes a pensarlo. Sí, porque hay muchas facetas que uno muchas. Está la viajera. Hay una faceta de Sara que a mí me interesa muchísimo, que está así como nombrada, pero que no se la trabajó, que es la de la Sara religiosa. Ella quería ser monja, ¿vos podés creer? Era una familia muy católica. Era una familia muy católica, sin embargo ella escribe una primera novela donde pone el aborto como tema, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo se llama esa novela? Enero. La primera novela de Sara Gallardo, que es buenísima, y era muy joven. Ella era muy joven, era tenía madre. 20 años. Sí, 25 más o menos. Años, sí. Y bueno, María Elena Walsh, María Rosa Oliver, Sábato, le dan un gran espaldarazo a esa novela. Lo que creo que este libro trae, además de sus viajes que son divertidísimos y algunos son trágicos también, es que permite ponerla a Sara en otra tradición, ¿no? O sea, la tradición de la escritora ya está, la periodista y la viajera, ¿no? Los viajeros fueron fundamentales para la fundación de la literatura argentina. Pero por supuesto. Y las viajeras también, entonces creo que Sara se recoloca de nuevo en el campo y aparece con esta imagen. Ella hace un viaje iniciático a Europa con unos tíos, ¿no? Claro, como una hija de familia acomodada, pero que no tenían tanta plata, ¿eh? Porque una cosa es tener la clase, otra cosa es tener dinero, Ella ¿no? sufrió bastante la falta de dinero a lo largo de la vida, ¿no? En uno de los libros que recogimos sus notas periodísticas, a mí me interesó mucho, no decirlo proletaria, pero trabajadora de la palabra seguro, y tenía que pagar las cuentas. Por eso. Sí, en 1949 hace el primer viaje a Europa con sus tíos y su prima Beatriz Gallardo, y se va 3 meses a Europa y vuelve como alucinada, ¿no? No vuelve mareada como volvían los hijos de los estancieros en la literatura, que volvían con el spleen o melancólicos. Ella vuelve fascinada. Bueno, es otra época. Es también. otra época, Sí. Es otra época, y a partir de ahí la profesión la lleva de viaje. Claro, también. hizo muchas notas afuera, mandadas por las revistas. Todo el tiempo. Y después la invitan a Cuba. Eran Cristina, épocas que los periodistas viajaban. Los periodistas viajaban porque iban como corresponsales, iban al lugar de los hechos. ¿No? Que te contaba que uno de los viajes que hace es a Cuba, que la invitan a festejar el primer año de la Revolución y conoce al Che. Hoy que hablábamos. Por eso estaba escuchando y dije, le voy a contar. Es una de las pocas invitadas. Sí, lo leí, está acá en el libro. Y bueno, se fascina con la Revolución. Después, por supuesto, es lo que no. decía Batista y también Josefina. En un principio todo el mundo se fascinó con la Revolución.
Y era un clima de utopización, Claro. nacida en Latinoamérica, con esa sede que era una isla, ¿no? Y este comandante que era argentino, ¿no? ¿Qué te Entonces, parece? Y buen mozo. y buen encima. mozo, bueno, sí, claro, imposible no estar contenta ahí. Y después hay notas también en Nueva York, en un montón de Sí. lugares. Y termina con esto que decían en la última parte, viajes por Argentina. Que son Claro. muy interesantes, también hay muchos. Y Sí. el viaje a Córdoba y la casa de Manucho. Hay una nota que escribe Luisa Valenzuela, Sí, que viaja a Córdoba A entrevistarla. entrevistar a Manucho, y la entrevista a ella también en Sí. esta casita donde vivía, ¿no? esa nota es hermosa porque... Ella es muy linda. Es sí, muy linda. y también está el viaje a Salta que hace, Sí, donde claro. conoce a Ise Juaz, Ay, que es el gran personaje que le va de a su dar novela. la materia para su novela Exacto. experimental. Bueno, me tengo que ir al corte. Dale, Acuérdense bueno. que se llama Vivir de Viaje, ¿eh? De Lucía de Leone. Gracias, como siempre. Y Gracias a esperamos vos. la biografía. Vamos por la ahora. biografía entonces. Me trajo también Los Oficios, su libro anterior, y hay otro anterior que se llama Macaneos, de Macaneos. Winograd. Eso es. Aprovechamos para saludar a Paula Pico Estrada entonces ¿Cómo también. no? La hija de Sara Gallardo. Gracias, Gracias a vos. Enseguida volvemos.